Hermanos, estas siguientes semanas, que nuestro hermano Rick anda de viaje, nuestro hermano Manny está predicando con los hermanos en inglés, yo quiero traer una serie de lecciones para hablarles de la centralidad de la cruz, en preparación para nuestras mentes para Easter o para la Semana Santa. Voy a hablar de la centralidad de la cruz y voy a hablar de la persona de la cruz, del propósito de la cruz y del poder de la cruz. Gracias. Y del poder de la cruz. Yo creo que Jesucristo es el personaje del que más se conoce, del que más se habla, pero es el menos conocido verdaderamente. Y la cruz es un símbolo para cada cristiano. Lo podemos ver en las diferentes iglesias, en los diferentes lugares de adoración, de oración. Pero sin embargo hay mucha confusión. Hay unos que lo usan simplemente como si fuera un amuleto para protegerse. Nunca se me va a olvidar ir manejando en un transporte colectivo en Reynosa, donde yo crecí, y iban dos hombres platicando a un lado mío, diciendo palabras soeces. Pura maldición, decimos allá. Pero se paró el camión y del otro lado estaba una catedral católica, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta, dejaron de hablar, hicieron la señal de la cruz. Y luego siguió el transporte y siguieron hablando con puras palabras soezas. Es interesante, pero hay tanta ignorancia sobre la persona de que está en la cruz. Y yo quiero hablar, mis hermanos, más que una exhortación, va a ser una enseñanza, una lección. Vamos a aprender, vamos a estar leyendo pasajes bíblicos y implícito en lo que voy a decir hay una exhortación que espero nos ayude a fortalecer nuestra fe, a saber en quién creemos y por qué creemos en Él. En una ocasión, mis hermanos, Jesús hizo un milagro frente a sus discípulos, los cuales ya lo habían visto sanar ciegos, levantar paralíticos, sanar todo tipo de dolencias, lo habían visto enseñar. Entonces, para ellos que han decidido dejar familia, dejar trabajo, dejar muchas cosas para empezar a estar con este maestro y aprender de él, están en una barca y se levanta una tormenta, ellos están a punto, el barquito, de anegarse, entonces están tratando, yo me imagino, de sacar agua, de hacer contrapeso, de remar, y todo el esfuerzo que hacen no sirve de nada, y la lluvia, el viento, todo está terrible. Y van con Jesús, uno de ellos, y le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta y le habla al viento y a las olas. Y se tranquiliza, todo se hace una grande bonanza. La reacción de los discípulos fue la siguiente. Dice en Mateo 8, verso 27, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ellos vieron algo en Jesús y lo empezaron a seguir. Lo han visto hacer milagros, lo han visto sanar personas, lo han visto enseñar cosas como nadie ha enseñado, decir grandes verdades que le dan sentido y propósito y todo a la vida. Pero ahora, ante la naturaleza, ante el poder de la naturaleza, ellos sienten que están ante algo más grande que ellos. Sin embargo, Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas y se hace una grande bonanza, se queda todo tranquilito y ellos dicen, como diciendo, yo pensaba que lo conocía, yo lo había puesto en una cajita y ahora mi Dios es más grande de lo que yo pensaba. Es maravilloso, es enorme. ¿Qué clase de persona es esa? ¿Qué tipo de hombre es este? Yo creo que esa es la pregunta que nos seguimos haciendo 20 siglos después. Y yo quiero decir 4 cosas en esta lección que quiero que nos ayuden a entender algo de la persona que estaba en esa cruz. Número 1, Jesús es único. Jesús es único, no hay nadie como Él. ¿Por qué no hay nadie como Él, mis hermanos? Porque yo le digo a la gente, a veces cuando estoy platicando con ellos, para ver y analizar a Jesús, existen solamente varias y pocas posibilidades. Yo tengo dos primos en la misma familia, que uno es pastor de una iglesia y el otro es brujo.
y le anda leyendo las cartas a la gente y tonteras. ¿Okay? Y en una ocasión hace muchos años estábamos sentados y estábamos hablando. Yo traje la conversación sobre Jesús. Y después se agarraron ellos ahí, pero con palabras. Y mi primo siempre ha orado por su hermano, yo también. Pero este primo que le lee las cartas a la gente, entonces, cuando se refiere a Jesús le dice el maestro. El maestro. Mire, Jesús es el más grande de todos los maestros. Pero hay un problema con solo referirse a él como maestro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo lo siguiente. En Juan 10:30 dijo, el Padre y yo, refiriéndose a Dios, somos uno. Ahora, mis hermanos, si alguien que usted con el que usted está platicando dice que Él es Dios, al ratito me va a decir que es Napoleón, al ratito me va a decir, o sea, hay una posibilidad, ¿está qué? No está de acuerdo, hay algo mal en su cerebro, esa es una posibilidad, que Jesús sea un loco, un lunático, ¿ok? Ahora, hay otra posibilidad, quizás no está loco, está de acuerdo, pero está echando una mentira. Entonces Jesús sería un mentiroso. Y el cristianismo vendría a ser la mentira más grande que se ha creído por 20 siglos. O está loco, o está echando mentiras. Es un mentiroso. ¿Ok? Existe otra posibilidad. ¿Cuál es? Que Él es quien dijo que sea. No es que no está de acuerdo. Sí está de acuerdo, pero no está mintiendo, sino que Él es quien dijo que era. Y nosotros debemos considerar, leer, entender quién es este Jesús, que muy pocos conocen. Philip Yancey escribió un libro que me encanta, se lo recomiendo a todos. El Jesús que yo no conocía se llama. El Jesús que yo no conocía habla de cómo lo pintan a través del arte, a través de tantas películas, a través de tantas cosas, pero la gente no conoce verdaderamente a Dios, no conoce las Escrituras, no leen por ellos mismos. No, yo por eso cuando conozco a una persona y quiero presentarle el Evangelio y lo animo o la animo a que lean la Biblia, les digo de cómo cuando los españoles llegaron a las Américas hubo un sincretismo. ¿Qué quiero decir con esto? Le mezclaron. ¿Sí me entiende? Ya no le vamos a llamar Tlaloc, le vamos a llamar San Isidro, pero es el que te va a traer la lluvia. Pero es nada más decir una mezcla. Y cuando dice uno Jesús a través de toda Latinoamérica, vienen a nuestra mente dos imágenes, o un bebé o alguien en una cruz. Pues el bebé no me puede decir nada, el que está muerto tampoco, ¿verdad? Pero ese Jesús que vino con un propósito y enseñó muchas cosas, las cuales no leemos o no conocemos. Y lo animo a la persona a que lea los evangelios para que se familiarice con Jesús. Es importante conocer de Jesús, conocer a Jesús. Pero este Jesús es único porque Él dijo que Él era Dios. Y yo quiero darles ahorita simplemente rápidamente 4 pruebas de su deidad. 4 pruebas de su deidad. Número 1, su preexistencia. Hay muchísimos pasajes que pudiera usar. Quiero usar Miqueas capítulo 5 verso 2. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Alguien va a venir y va a venir de una aldea insignificante. Y si ahorita esa aldea todavía es insignificante, hoy en nuestros días, pero en esos días era todavía más insignificante. Y de ahí iba a venir alguien que va a gobernar. Alguien que va a gobernar. Y si estudiamos, ahorita voy a hacerlo en el segundo punto, cómo José y María vivían en Galilea. ¿Okay? Belén está acá en Judea, pero pasa un edicto, el emperador romano, hay que tomar un censo para saber cuántos impuestos sacarle a la gente. Entonces ellos tienen que viajar y termina María dando a luz, ¿dónde? En Belén. Y es Jesús, pero entiéndase que su origen es desde la eternidad. Desde antes de que empezaran todas las cosas, este gobernante ya existía. Él es eterno, Él es eterno. Dice, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo está
haciendo milagros, está expulsando demonios, y lo empiezan a criticar los escribas y los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo. Los escribas son como los abogados, ellos se sabían todo el Antiguo Testamento a la perfección. Los fariseos eran personas que decían, oye, para que Dios regrese, tiene que ver que nosotros tomamos en serio esto. Y trataban de guardar todos los mandamientos, los 500, más de 500, al pie de la letra. Y estos líderes religiosos están cuestionando a Jesús. Entonces Jesús en esa conversación les dice que Abraham, antes de que Abraham fuera, dice él, yo soy. Yo soy. Perdón. Él dijo, si Abraham quería ver lo que ustedes están viendo ahorita, ellos le dicen, ni siquiera tienes 50 años, todavía no tienes ni 50, y te estás haciendo como Abraham, que conocías a Abraham. Y luego Jesús dice, Juan 8:58, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. O sea, antes de que Abraham fuera, él no dijo, yo era. Él dice, yo soy. Ese es un tiempo presente. Esa palabra, yo soy, es la manera en que Dios le dijo a Moisés que lo identificaran a él cuando se le aparece en esa zarza ardiente, cuando lo comisiona para ir y sacar al pueblo de la esclavitud. Moisés dice, y si me preguntan, ¿y a ti quién te envió? ¿Qué les voy a decir? Diles, yo soy el que soy, te envía. Así le dirás al pueblo, yo soy, es el que te envía. Es el siempre existente, el que existe de sí mismo. Él no necesita, usted y yo somos porque Él es. O sea, nosotros tenemos un origen, un principio, pero Él no, Él es eterno, Él existe de sí mismo. Entonces, es preexistente. Es preexistente. Número 2, Él dice y prueba ser igual a Dios. Jesús dijo que Él era igual a Dios y lo comprobó. Dice Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre. Mire cómo lo interpretó la gente, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. O sea, yo sé que hay un grupo religioso por ahí que dice que Jesús nunca dijo que Él era Dios. La gente que estaba hablando con Él entendía por lo que decía que Él se estaba haciendo igual a Dios, que Él decía ser igual a Dios. Mis hermanos, es algo bien interesante porque los primeros 3 evangelios, se le llaman sinópticos porque cada son muy similares. Juan es muy diferente. Yo le explicaba a una persona, Juan te dice por qué escribió. Él nos dice el propósito. Él dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Les llama señales a los milagros en presencia de sus discípulos. Entonces, hizo muchas señales. Quiere decir que está diciendo Juan, este evangelio que yo estoy escribiendo es selectivo, porque yo no escribí todos los milagros que hizo Jesús. Hizo muchos más de los que están escritos aquí. Pero dice también que es un evangelio atestiguado. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No es que se empezó a correr una teoría de que había un Jesús que hacía milagros y muchos unos 100 o 200 años después escribimos sobre ellos. No. Todo lo que estamos diciendo que sucedió, yo lo vi, está diciendo Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales. Les dice señales porque nos dicen algo y debemos responder a ellos. Entonces, cada milagro que Juan escoge, que son 7, dicen algo de Jesús. Nos dicen algo de Jesús. Si nosotros vamos manejando por una carretera y vemos una señal, es de noche, pero una señal muy brillante que dice, puente en construcción, tome vía alterna. Y seguimos manejando, hablando de qué bonitos estaban los colores, ¿verdad? Cómo se reflejaban en la luz. Y seguimos por ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a caer a un guindo. La señal espera que yo haga algo y tome una ruta alterna. Por eso Juan nos presenta a un Jesús que es Señor o tiene poder. ¿Sobre qué? Sobre la calidad. Sobre la distancia, el enfermo está a 20 millas, sobre el tiempo, el enfermo tiene 38 años, sobre la desgracia, este nació ciego, sobre la cantidad, él alimenta a 5,000,
hombres, sin contar mujeres y niños, sobre la muerte, etc. Juan está poniendo toda esta evidencia para que la consideremos como en una corte y lleguemos a la conclusión, Él es digno de que yo ponga mi fe en Él. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero Juan escribió su evangelio porque había una teoría griega que decía, la carne es la que peca, el espíritu no. Por lo tanto, Jesús, lo que murió fue nada más el cuerpo, pero Jesús ya no estaba allí o algo así. Sacaron tonterías. Entonces Juan, sabiendo que están creyendo esas cosas, él habla de cómo lo palpamos, lo tocamos, lo vimos, etc. Pero él sabe que los griegos tenían la idea que todas las cosas o todo el cosmos que vemos está como está y que eso es una consecuencia, o sea, un resultado. Tuvo que haber algo que lo causó una causa. Lo que vemos es el resultado. Si usted se salió de su casa y dejó la cocina de cierta manera y regresa y hay platos por todas partes, usted dice, alguien anduvo aquí. Lo mismo los griegos veían las montañas, los ríos, los valles y todo como está hecho y dijeron, esto es una consecuencia. Tuvo que haber una causa. Y a esa causa ellos le llamaban palabra o verbo. En griego es logos. Entonces, dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. En el principio, ¿lo entienden? El verbo. Y el verbo era con Dios, ¿y el verbo qué? Era Dios. Era Dios en el principio. En el principio lo dice él, antes de que todas las cosas fueran creadas. ¿Qué fue creado? El tiempo. ¿Qué fue creado? El espacio. ¿Ok? ¿Qué fue creado? La materia. Y en Génesis 1:1 están las tres cosas ahí. Así como hay el tiempo, pasado, presente y futuro. Antes de que fuese creado, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ya tenía existencia. Pero luego nos dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ese ser siempre existente, vino, entró en el tiempo y en el espacio y se hizo carne. Es más, hemos contemplado su gloria. Él nos vino a revelar, a mostrar. ¿Se acuerdan que traje aquella lección? A mostrar al Padre. O sea, conocemos al Dios eterno a través de lo que hizo Jesús. Él lo dijo y Él lo prueba. El escritor a los Hebreos, mis hermanos, va más profundo con esto, porque es Dios hablando sobre Jesús. Y en Hebreos capítulo 1, verso 8, pero con respecto al Hijo, dice, ¿quién dice esto? Dios Padre. ¿Tu trono qué? Oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Hablando sobre Jesús, que va a reinar y gobernar, le dice Dios. Ya con eso es suficiente, porque es el Padre hablando sobre el Hijo y le llama Dios. Le llama Dios. Básicamente, hay un pasaje en hebreo muy bello, pero quiero que vean Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era totalmente Dios. No dejó de ser Dios cuando vino a ser hombre. Siguió siendo Dios, pero ahora tiene una nueva naturaleza. Entra en el tiempo y en el espacio y Él nos revela cómo es Dios verdaderamente. Jesús nos revela a Dios. Y básicamente, como Él resucitó, mire Romanos 1:4, y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Él es preexistente, Él dijo ser igual a Dios, y lo probó. Número 3, Él acepta con beneplácito la admiración de sus discípulos y otros seguidores. Jesús dejó que lo adoraran. La palabra en griego proskuneo implica inclinarse hacia, hacer reverencia. Dejó que lo adoraran Jesús. Si no fuera divino, no debería dejar que eso pasara, pero Él lo es. Miren, en una ocasión, después de que Jesús resucita, están todos los discípulos reunidos en un lugar con las puertas cerradas. Hay miedo, los soldados andan por ahí. Están las puertas cerradas y mientras están ahí, se aparece Jesús ahí con ellos.
estando las puertas cerradas. ¿Ok? Después come con ellos. Pero el domingo anterior, los discípulos le habían dicho a Tomás que el Señor estaba allí. Y antes de que se apareciera Jesús, Tomás dijo, pero yo no les puedo creer, yo necesito verlo. A mí no me vengan a contar, yo quiero verlo. Si no pongo mi dedo en su mano, porque yo lo vi cuando lo crucificaron, si no pongo mi puño en su costado donde lo traspasaron con esa lanza, no lo creo. Y ahí se voltea, ahí está Jesús. ¿Cómo reacciona Tomás? Dice Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús no hace lo que hace Pedro, que cuando Cornelio se inclina, lo levanta y le dice, no, yo soy un hombre como tú. Jesús no hace lo que hizo Pablo y Bernabé cuando les quieren traer sacrificios y adorar un lugar donde están. No, nosotros somos igual que ustedes. Jesús no hace lo que hizo Juan cuando en el proceso de recibir toda esa revelación en el Apocalipsis se inclina y le dice el ángel, no, también levántate, tú y yo, vamos, aquel es el que está en el trono. Ese es Jesús. Él es el que merece toda la adoración y toda la gloria y toda la honra. Y es Jesús, mis hermanos, que la recibió y la aceptó. Número 4, su calidad de miembro de la Trinidad. Dice Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le dice que es Dios y Salvador Jesucristo. Me faltan las palabras porque no puedo explicarlo, pero Dios es 3 en 1. Y cualquier ilustración que yo le trate de decir no es correcta. Si yo le digo, mire, así como el H2O puede existir en vapor, puede existir en agua o puede existir en hielo, son como 3 manifestaciones de lo mismo. No, yo estoy hablando, la Biblia enseña que hay 3, pero que es de la misma esencia. Y en cada uno de los 3 están los 3. En propósito y sentido y unidad y todo. Están los 3 juntos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 dice, la gracia de Jesucristo, del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Jesús es parte de la deidad. Él es Dios. Él es uno. Él es uno junto con los 3 en uno. Él es Dios hecho carne, mis hermanos. Él es Dios hecho carne. Él es único. Ahora, Jesús era enteramente humano y enteramente divino. Digo enteramente, ¿por qué? Porque si digo 100%, pues ya 100% humano, 100% divino serían 200%, sería demasiado. Pero es completamente humano y completamente divino. Hay un pasaje que yo quisiera que nosotros todos nos memorizáramos, que lo repita varias veces cuando usted le ponga un reto. Por una semana repita esto, porque era un canto que los primeros cristianos se sabían de memoria, y Pablo lo toma y lo pone en su carta a los filipenses. Está exhortando a los hermanos a que no sean orgullosos, sino que sean humildes, a que no estén peleándose por querer tener un mejor lugar, sino que tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Y empieza a decir lo siguiente en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahorita Danilo decía, ¿cuándo han visto a un rey que se rebaje? Ese es el punto. El Dios que creó todas las cosas, cuando entra en el tiempo y en el espacio y toma forma de uno de nosotros, lo hace y viene a nacer a través del vientre de una virgen, viene y nace y lo pone y está en un pesebre y se identifica totalmente con nosotros, mis hermanos. En esa condición se hace un doulos, un esclavo, un siervo, y es obediente hasta el punto de morir por nosotros.
Por eso, como forma de exhortación un poco, yo quiero que entendamos, Jesús te entiende. Yo no sé por qué estás pasando ahorita, pero hay un Dios que te comprende. Él estuvo en una condición como la tuya y la mía, en un cuerpo humano, y Él nos entiende. No hay nadie con quien Jesús no se pueda identificar. Él te entiende. Él te entiende. Número 2, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías de que Él es el Mesías. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías de que Él es el Mesías. Mis hermanos, yo quisiera que todos ustedes tomaran un tiempo a través de un año leer todo el Antiguo Testamento, porque todos esos libros del Antiguo Testamento nos dicen de Jesús, nos hablan de un Dios. Y vamos a ver la gracia, no solo antes de la ley, siempre hay gracia. Y vamos a ver el plan de Dios, cómo se desarrolló para traer a Cristo, para que Él viniera y viniera a rescatarnos. Yo reto a todos a que, dice, pues todo el Antiguo Testamento me pasa un año. Agarre el libro de Mateo. ¿Okay? Empiece ahorita, ya para cuando llegue el tiempo de la Pascua ya va a estar en los últimos capítulos. Pero lea el libro de Mateo. Porque cuando Mateo escribe ese libro, yo le digo a una persona, haga de cuenta que aquí hay un accidente y hay 4 personas viéndolo, uno de este lado de la carretera, el otro lado del highway, otro que venía detrás, otro desde el puente viendo así lo que pasó. Por eso hay 4 evangelios. Pero Mateo, cuando escribe su libro, él está tratando de convencer a su propia gente, a otros judíos, tiene a judíos en mente cuando escribe, tratar de convencerlos de que este Jesús del cual yo les estoy escribiendo es el cumplimiento de todas las profecías de que Él era el Mesías. Mesías, Mesías es griego para ungido, Cristo es ungido. Usted sabe que, no sé, en nuestros países, en Latinoamérica, cuando se escoge un presidente, le ponen una banda, ¿verdad? Con los colores del país. Lo están embistiendo simbólicamente con el poder que le confiere esa posición de líder político de la nación. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se iba a escoger a un sacerdote, a un rey, le derramaban aceite en la cabeza. Eso es que está ungido. Entonces, está diciendo Mateo, este es el rey, todas las profecías que se hicieron, este cumple todas las cosas. Por eso cuando leemos el Evangelio de Mateo, tan pronto hace algo Jesús, dice, esto pasó para que se cumpliera lo que dijo el profeta sobre él. Cuando Jesús dijo esto cumple lo que dijo el profeta fulano sobre él. Cuando lo trataron así, esto cumple que esto iba a pasar. Está diciendo, este Jesús cumple todas las profecías. Lucas no, Lucas está escribiendo como agente para usted y para mí. Y nos tiene que explicar, ¿verdad? Y Jesús le dijo a la niña, Talita cum, del arameo lo traduce niña, que quiere decir niña, a ti te digo levántate. Él sí nos lo explica a nosotros. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota. Todos los judíos lo conocen, ese lugar. Pero nos pone a nosotros, que traducido quiere decir lugar de la calavera. Eso es Lucas. Pero lo animo a que lea Mateo y vea todas las profecías sobre Jesús que Él cumple al pie de la letra. Que Él cumple al pie de la letra. En una ocasión, Juan está en la cárcel. Juan era el pregonero que había venido y había predicado que detrás de él venía el rey. Que se arrepintieran, que prepararan su corazón. Y dice, le manda mensajeros en Lucas 7:19. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hay una escena que quiero que lea, especialmente ahora cuando se acerque la Semana Santa. En Lucas capítulo 24 van 2 hombres que van discutiendo, están discutiendo, o sea, están peleando con palabras básicamente, van caminando, porque acaba de suceder algo, todos están hablando sobre eso, y se acerca el Jesús resucitado a caminar con ellos, pero sus ojos están cegados, no pueden reconocerlo, y empiezan a decirle, pues tú eres el único, pero ¿de qué estaban hablando? De Jesús, que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y le empiezan a decir todo lo que pasó. Nosotros teníamos la esperanza. Y si usted lee, usted ve cómo está quebrantado su corazón. Nosotros esperábamos que este fuera.
Y luego Jesús se mete con ellos, cenan. Ya cuando cenan, ustedes saben que cuando Él ora, se les abren los ojos, ¿verdad? Y Él les empieza a explicar cómo todos los pasajes del Antiguo Testamento hablaban de Él. Dice Lucas 24, verso 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas las cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles las Escrituras, lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Tomó todo el Antiguo Testamento y les fue explicando, porque ellos estaban esperando, pues los romanos siguen ahí gobernando. Este Mesías va a llegar como en los tiempos de David y Salomón, cuando teníamos más gloria, va a sacar a todo esto de aquí. Pero dice, Él tenía que sufrir. Recuerden todo lo que estaba escrito y les fue explicando todas estas cosas. Dice el versículo 44 más adelante. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya con eso, Jesús da credibilidad a todo su Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos. Dice, todos ellos hablaban de mí. Y puede leerlo, mis hermanos, el lugar de su nacimiento. Ya leímos Miqueas 5:2, nomás por decirle algunas cosas. Su muerte, Isaías 53 lo describe claramente. El Salmo 22 dice cosas de sufrimiento en la cruz. Su resurrección, el Salmo 16, versos 8 al 11. Mire, si nos vamos, en el Antiguo Testamento había un sistema para pagar por el pecado, porque si uno peca debería morir, pero en vez de que muera yo, pues mejor una ovejita, ¿no? O una tortolita si soy más pobre. O si tengo más dinero, un becerro. Pero lo llevaba al tabernáculo que fue diseñado conforme a lo que hay en el cielo. Se le enseñó a Moisés. Y para entrar al tabernáculo había una puerta. Jesús dijo, yo soy ¿la qué? La puerta de las ovejas. Había un altar donde se ofrecían los sacrificios. En Marcos 10:45 Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Allí, cuando entraba uno al templo, había un candelabro. Y siempre había luz. Jesús dijo, yo soy ¿la qué? La luz del mundo. A un lado había una mesa que tenía unos panes especiales. Y Jesús dijo, yo soy ¿el qué? Yo soy el pan de vida. El sacerdote usaba incienso, que era como una oración, porque había un incensario ahí también, donde se ponían especies aromáticas. Y Jesús él oró, intercede por nosotros, Juan 17:9. Había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ese velo fue rasgado cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Cómo se rasgó? De arriba para abajo. Esto fue Dios el que lo hizo con ese terremoto. No es, si un hombre lo quiere hacer, es de abajo para arriba, pero es Dios, y nos da acceso a eso que había ahí en el lugar santísimo, a donde entraba el sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año. ¿Qué había ahí? Una caja con dos naturalezas, era de madera y oro. Algo bien especial y algo bien sencillo. Sobre la tapa, que estaba chapeada de oro, estaban unos querubines, y ese se llamaba el asiento de la misericordia de Dios. Y todo eso lo vemos en Jesús. En Jesús está el arca y todo. Yo los invito a leer Mateo, mis hermanos, y vean todos. Número 3, Jesús tuvo que morir porque solo su muerte podía erradicar el pecado. Solo su muerte podía erradicar el pecado. Solo su muerte podía erradicar el pecado, mis hermanos. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Entendemos esto? Dios hizo un lugar perfecto, y luego puso al hombre y a la mujer en un lugar especial, y su espíritu tenía una comunión con ellos especial, única.
Pero cuando el hombre y la mujer deciden, son seducidos o engañados por Satanás y dicen, yo me quiero poner en el lugar de Dios. Yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Se rebelan contra Dios, tienen que ser expulsados para que no tengan acceso al árbol de la vida, para que no queden en esa condición de muertos siempre. Son expulsados. La muerte es una separación. Son expulsados. Entra la muerte y a través de Adán y Eva todos morimos también. Sí, él duró más de 900 años, ¿verdad? Después del diluvio se cambiaron la cantidad de años. Y luego dice el Salmo 90, dice Moisés, en los más fuertes como 80, 70, 80 ya andamos chocheando, decimos por ahí. Pero todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Llegamos a cierta edad donde sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y cuando pecamos, nos separamos nosotros voluntariamente de Dios. Porque es claro, dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecado, ¿qué es el pecado? Para que quede bien claro, 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Cómo sé que he pecado? Porque estoy desobedeciendo a Dios. Hay una transgresión. Mire, si usted va manejando, a mí me gusta contar esta historia porque donde yo vivía en Sherman, donde yo vivía había una parte de la ciudad que se extendía y otra parte de la ciudad se extendía, y la gente pasaba por un área residencial como 45 millas por hora, hasta que la ciudad decidió poner un alto cada 2 cuadras. ¿Se imagina cuando lo pusieron por primera vez? Que iba manejando me vemos por el espejo, me pasé un alto. Dice usted, ¿qué hacemos? Espero que no me haya visto nadie, ¿verdad? De repente, y viene una policía y nos para. Que venga, nosotros tenemos una historia rapidito, listos. ¿Qué le vamos a decir? En la mañana no estaba, ¿verdad, oficial? No estaba. Sí, ¿y qué nos va a hacer el oficial? ¿Nos va a dar un qué? Un warning, ¿verdad? Porque no sabía. Ahora dice Pablo que Dios ha pasado por alto la ignorancia. Y ahora llama a todos los hombres a arrepentirse. 24 horas después viene usted manejando del trabajo y se pasa al mismo alto. Espero que no me hayan visto. Y ve que hay un policía. Y lo para. Y ahora estamos orando, Señor, que no sea el mismo, que no sea el mismo. Y se baja y es el mismo policía. ¿Nos va a dar un warning? Nos va a dar un ticket. Ok, entonces, todos hemos pecado, todos hemos desobedecido a Dios. Podemos pecar con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, dice Jesús, con nuestras actitudes. Todos hemos pecado y merecemos la muerte. De hecho, el pecado es una separación, se produce muerte. Cuando se separa el espíritu del cuerpo, ya es una separación. Si hay 2 personas, un muerto y alguien que está dormido, si movemos al muerto, ¿qué pasa? ¿Y si movemos al que está dormido? Se despierta. Todavía tiene su ánima, todavía tiene aliento de vida. Del otro ya se separó. ¿Ok? Entonces, cuando hay muerte para restablecer una relación con Dios, pues alguien tiene que pagar. Alguien tiene que cubrir el costo. Y Dios le dio a Moisés un sistema para que la gente pudiera tener comunión con Él. Y para acercarme, como yo soy pecador, traía conmigo, ya sea una tortolita, un corderito en el Antiguo Testamento, o un becerrito, y yo, no el sacerdote, lo degollo. El sacerdote va a agarrar la sangre y la pone en el altar y luego se quemaba, como un holocausto, se quemaba. Bueno, el sacerdote se quedaba con la pierna nomás, pero se quemaba. Si era un holocausto, se quemaba todo. Si era de comunión, entonces se quedaba con la pierna. Pero se levantaba como una oración y decía el sacerdote, sabemos, Señor, que Dagoberto cometió todos estos pecados, y sabemos que merece la muerte, pero acepta a este corderito. Una vez estaba explicando eso con tanta detalle y una niña dijo, ¿y qué culpa tiene la ovejita?
Y le dije yo, exactamente, Jesús no había cometido ningún pecado y Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él derramó su sangre, porque dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 22, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado, ¿cómo? Con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Se está dando cuenta de lo grave? El establecimiento, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y Cristo derramó su sangre por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Dice 1 Pedro 2:24, Pedro hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Eso lo hizo Jesús por nosotros en la cruz. Era la única forma de que nosotros fuésemos perdonados. Hablaba con una persona que tenía un problema. ¿Por qué Diosito, me decía ella, hizo que María viera que su hijo estaba muriendo y para verla sufrir y todo esto, que sufriera ella? Y yo le trataba de explicar, alguien tiene que morir. Pero Jesús no cometió ningún pecado. Él murió una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Dios en Cristo te ofrece el perdón de tus pecados y te ofrece vida eterna. Dios te ofrece el perdón de tus pecados y vida eterna. De hecho, el amor de Dios es visible. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo. Se expresa, el amor se expresa. Y Danilo aquí nos leyó en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. El amor de Dios es sacrificial también. El amor de Dios es sacrificial. Número 4, Jesús venció la muerte. Él resucitó y ascendió a los cielos. Y aquí me puedo quedar por mucho tiempo, pero voy a hacerlo muy cortito, mis hermanos. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Ahora, todas las religiones del mundo dicen, ustedes tienen un libro que su líder les dejó, nosotros también. Su líder tiene muchos seguidores, el de nosotros también. Ustedes tienen lugares de reunión, nosotros también. Sí, nada más que Confucio, Siddhartha Gautama o Buda, Mahoma y todos los que quieran usted, siguen en la tumba. En la tumba donde pusieron a Jesús no hay nada. Pregúntele a los romanos que estaban allí cuidando. ¿Qué historia tendrían que contar? Estaba resguardado. Jesús resucitó de entre los muertos. Él vive y reina para siempre. Por eso Pablo, escribiendo a los filipenses, en esa parte que quiero que se memoricen, dice el versículo 9, Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, Jesús tiene todo el poder. Jesús verdaderamente murió y resucitó. Aquí les podría decir que hay unas religiones que dicen, no, Jesús todavía estaba vivo antes de que lo pusieran en la tumba. Pero hay evidencias, mis hermanos, porque los líderes religiosos fueron con Pilato durante la crucifixión y le dijeron, mira, él dijo que resucitaría y que esto, hay que asegurarnos. Entonces, yo sé que el tiempo se me está yendo, pero quiero explicar esto, mis hermanos. La cruz, voy a hablar más la próxima, la cruz era la muerte más dolorosa que existe. Era si los asirios empezaron con esto de, ¿cómo se dice? Impaling a los cuerpos, los romanos lo llevaron a otro nivel para que la muerte fuera una tortura despacio y se muriera lentamente la persona. Ahora, como los crucificaron a 3, pusieron a Jesús y 2, uno a cada lado, y querían que se murieran más rápido la persona, estaban clavados sobre sus pies y sus manos, pero había como una parte que salía así del banquito donde se podía sentar un tiempo. Cuando querían acelerar el proceso, llegaban con un marro, con un mazo, los soldados, y le quebraban los huesos aquí a la persona, y caía y quedaba estirado el tórax y se asfixiaba. Por eso quiero que lea el Salmo 22.
Dice que ninguno de sus huesos fue quebrado. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, pero se quisieron cerciorar de que ya estaba muerto, y un soldado lo traspasó con una lanza y salió automáticamente agua y sangre. Por eso cuando le dan el reporte a Pilato, porque él quería estar seguro, sí, ya murió. Y ahora está bien muerto, no hay duda. Entonces Jesús murió, mis hermanos, Jesús verdaderamente murió, pero Él resucitó. Dice Pedro, predicando el primer sermón en Hechos capítulo 2, verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Mis hermanos, la paga del pecado es la muerte. Usted y yo no tenemos excusa, vamos a morir un día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos pecado. Pero Jesús, ¿qué pecado cometió? Ninguno. Él no debería morir. Él le debió haber pasado lo que a Enoc o lo que a Elías. Pero Él decidió morir por nosotros. Y Él estaba consciente de todo eso. Cuando Pedro sacó una espada y se puso a pelear para defenderlo, dice, yo puedo llamar ahorita 12 legiones de ángeles. Pero Él escogió morir por nosotros. Lo hizo voluntariamente, mis hermanos. Escogió morir por nosotros. Pero no tenía pecado. Por lo tanto, la muerte no lo puede retener. Y Él resucita, mis hermanos. La resurrección de Jesús es el comprobante de Dios que verifica que la muerte de Jesús pagó el precio por el pecado. Pero quiero decirte algo más. La resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado aquí y ahora. ¿Por qué? Porque cuando tú decides ser un seguidor de Jesús y te identificas con Él en su muerte, sepultura y resurrección, siendo bautizados, estás muriendo, siendo sepultados y resucitando a una nueva vida, te unes con Cristo, así como cuando intercambias votos y eres una sola carne con una persona, así cuando confiesas a Cristo y eres bautizado, eres un espíritu con Él. Cuando haces eso, naces a una nueva vida, mis hermanos. Esto es maravilloso. Dice en Hechos capítulo 1, verso 9, y habiendo dicho esas cosas, Jesús, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Dijimos en Filipenses que Él está sobre todas las cosas. Todas las cosas. Por eso Él nos dice, vayan y prediquen el evangelio, la buena noticia a todos. Prediquen la buena nueva a todos. Porque toda autoridad me es dada. ¿Dónde la tiene Jesús? En el cielo y en la tierra. Y podemos predicar la salvación que hay en Cristo Jesús. Él tiene todo el poder. Ahora, si Jesús ascendió, si la ascensión es verdad, el cielo es verdad. ¿Sí me entiende? Si la ascensión es verdad, el cielo es verdad. Dice Juan 14, lo voy a leer rápidamente, Juan 14 del 2 al 3, dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo se los hubiera dicho, voy a preparar lugar, y si me voy, regresaré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy ustedes también estén. Yo recuerdo cuando me casé y fui de luna de miel, había hecho reservaciones. Imagina llegar y que no haya hecho reservaciones. Dice Angélica, ¿con quién me casé? Este hombre no está preparado. Pero ya había un cuarto preparado. Había bugambilias en la cama con señal de corazón y todo. Ay, había preparativos. Bueno, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Dios te tiene preparado un lugar con Él. Dice, pero yo quiero que entendamos esto. Si Jesús está sentado a la diestra del Padre, esto es si no me entienden otra cosa ustedes que son seguidores de Cristo, por favor entiéndame esto. Dice Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó a nosotros que depositamos toda nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando le entregamos nuestra vida, cuando lo confesamos como Señor y Salvador, cuando somos bautizados y resucitamos a una nueva vida totalmente identificados con Él, y Él nos resucita a nueva vida, también pasó algo. ¿Qué dice? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.
Posicionalmente, ¿dónde estás tú? Para decir como Pablo, fui transportado hasta el tercer cielo y vi cosas que ni siquiera puedo hablar. Yo no sé por qué hay tantos tontos en la televisión y dicen, ay, Dios me enseñó esto y el otro. Hay muchos videos por ahí. Pablo dice, era tan especial que yo ni siquiera puedo hablar. Ok. Pero más allá de toda la creación, hay un mundo espiritual. Jesús está sobre todos los poderes y autoridades, está por encima. Él está en el trono y Él nos tiene sentados posicionalmente, ¿dónde? Con Él. Por eso Pablo, en el capítulo anterior, allí en la carta a los Efesios, dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y que todos los enemigos de Cristo están por debajo de sus pies, porque yo estoy por encima en mi relación con Cristo. Y mis hermanos, debido a eso, podemos vivir sin temor, podemos vivir confiados, podemos vivir diferente. ¿Se acuerda que yo le conté que cuando fue al mundial en Rusia, yo no quería que nadie me dijera, porque había grabado en mi televisión México contra Alemania? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo quedó ese partido? Ahora sí se acuerda porque lo ve para atrás. Yo no sabía, pero a alguien se le escapó por ahí y dijo, no, le ganamos 1-0. Y llego a la casa a ver el partido y lo vi tranquilito. No estaba nervioso. ¿Por qué? Ya sabía que iba a ganar. Debido a lo que Cristo hizo en la cruz, tú y yo tenemos tantas cosas. La próxima semana voy a hablar del propósito y luego voy a hablar del poder de la cruz, de todo lo que Cristo hizo por nosotros, para que entendamos lo privilegiados que somos y que debido a eso, lo que va a salir de nosotros es simplemente gracias y alabanza y una vida entregada a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer eso. Vamos a orar para darle gracias a Dios y vamos a cantar alabanzas a su nombre. Padre Celestial, en este momento, Señor, este grupo de tus hijos, estamos aquí diciéndote gracias, Señor, gracias y gracias. Hemos cantado, Señor, de tu grandeza, de tu amor, de que no hay nadie como tú, de que tú eres diferente, que Jesús es único, que no es como yo, que Él es especial. Él no cometió ningún pecado y sin embargo murió en una cruz por nosotros. Padre Celestial, ayúdanos a entender cada vez más la anchura, la altura, la profundidad del amor que tú nos tienes, para que de tu iglesia, de tu pueblo, de todo salga alabanza y que te den un fruto de labios que glorifique tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.